Es miércoles 26 de julio, es el último miércoles del mes de julio y son las 9:03 aquí por Centroamérica, Guatemala. Y para hoy está pensado, planteado para que podamos conversar sobre los 202 años de la existencia de la República del Perú. Este país que ha sido creado allá en cuando 1800 era 21, un 28 de julio, José de San Martín, que venía desde la parte sur, actualmente Argentina, desde el Virreinato de la Plata, emprendiendo una suerte de levantamientos armados contra la estructura de dominación española. Y así fue como llegó al Perú y pues en el Perú un 28 de julio de 1821 leyeron el acta de la famosa independencia. Y es en ese sentido que hoy, 28 de julio, están conmemorando los 202 años de la emancipación. La mayoría de las repúblicas del continente tiene más o menos esa data, con excepción de la actual Haití, que se emancipó muy antes de esa fecha, 1804 por allí. Y claro, lo de la Haití es bastante particular porque la venganza por parte de los franceses para poder castigarlo de manera ejemplar, su atrevimiento de haber sido, digamos, un mal ejemplo para el continente, por cierto, un país donde los esclavos fueron los que se emanciparon, pues fue castigado ese proceso y ahora Haití es lo que es, no tanto por la incapacidad de sus emancipadores, sino también y sobre todo por la brutalidad económica por parte de Francia, ¿no? Y obviamente los siguientes imperios que vinieron después de Francia para someterlo, y Haití es lo que es en este momento, pero de eso vamos a hablar hoy. Esperemos que entre Teodoro Santos. Él ha sido invitado y estamos esperándolo en la sala para poder conversar con él sobre la situación de el Perú en estos 202 años de existencia. Y ustedes conocen, los que han estado siguiendo este canal, conocen lo que está ocurriendo en aquel país andino amazónico, y también está bañado por el mar del Pacífico. El Perú está viviendo una situación bastante complicada y es diferente a otros procesos porque regularmente en el Perú, por lo menos de lo que en estos 30 años que tenemos conciencia de la historia de el Perú, no ha ocurrido esto que está ocurriendo en este momento. Ya son meses completos, ¿sí? Ya van a ser prácticamente como, ¿qué? Medio año o más, que la gente está en las calles. Ha habido un momento de apaciguamiento, pero no tanto porque el actual gobernante lo que llaman la clase política haya tenido la capacidad de relegitimarse en el país y calmar la molestia de la población, sino, como decían en la anterior entrevista, era más y es más por el tema eh, del asunto del cambio climático. El fenómeno del Niño castigó muy duramente a los sectores agrícolas y también a todos por igual, tanto en el sur como en el norte y en el centro. Y entonces la gente dejó de movilizarse y fue a atender sus cultivos, sus productos. Pero una vez que superaron eso, nuevamente salieron a la carga. ¿Qué es lo que están buscando en el caso del Perú? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Quiénes están involucrados? Más o menos sabemos. Son los sectores excluidos, especialmente del área rural, pero también en esta última manifestación donde se sumaron cerca de 20.000, indicaba el mismo gobierno de facto, que se juntaron en Lima. Según datos, sabemos que cerca de 5.000 vinieron de las provincias, es decir, del área rural del país, es decir, del resto de Lima. Al parecer que Lima entonces también se está sumándose desde los diferentes conos que ha sido también ocupado en las últimas décadas, digamos, desde los 50 en adelante, por migrantes, y están tomando conciencia. ¿Pero tomando conciencia de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que está en disputa? ¿Qué es lo que está en cuestión? Y al
parecer es el proyecto de país, es el proyecto de nación que se ha intentado construir. No quieren utilizar ese término que estamos utilizando, ¿sí? Esto de subvertir el proyecto de nación, porque eso es altamente, digamos, motivo para ser categorizados como enemigos internos, como terroristas, como terrucos, y por lo tanto aniquilados judicial e incluso militarmente. Ocurrió. Y por eso no utilizan esa terminología que utilizamos nosotros desde aquí para poder leer esa realidad. Pero eso es lo que está ocurriendo en el Perú. En cuestión está no solo el tema del gobierno de facto, no solo la constitución como un cuerpo jurídico. En el fondo, en cuestión está el proyecto de país. La gente no se siente representado, no se siente contenta, no se siente cómoda con el proyecto de nación que se ha intentado montar en estos 202 años desde la ciudad capital de Lima, que por cierto ha sido la sede del Virreinato del Perú, donde se intentó recrear la vida de la nobleza, entre comillas, española o europea durante los 300 años de la colonización española. Y en los 200 años de república se intentó recrear eso, creando una suerte así de élite de lo que se llama Perú. Y desde allí, territorialmente, pero también sociológicamente hablando, desde allí, intentar pensar, construir este país. ¿Y país sobre qué? Sobre las cenizas, sobre los hombros, sobre las voluntades del resto del territorio, del resto de las provincias, del resto de las regiones del país. Y eso es lo que está incomodando en el Perú, al parecer. Y por eso cuando escuchamos a los pueblos aymaras del sur, que por cierto numéricamente no son más que los quechuas, pero políticamente son más potentes, su planteamiento es el tema de la autodeterminación. Y es muy probable que en aquel país también, si acaso no se maneja de la manera más dialogada posible o polilogada posible, como queramos llamarlo, es decir, todas las partes conversando entre todos para construir un nuevo proyecto de país, es muy probable que asistamos a las experiencias como las que está asistiendo, por ejemplo, el Reino Unido, entre comillas, de España con el tema de Cataluña o con el tema del País Vasco o Euskal Herria, que plantean estos ya que no me quieren dar autonomía o ya que solamente me han dado cierta partecita de lo que me prometieron en autodeterminación, entonces nos vamos con la independencia. Sí. Hay que prestarle atención con este fenómeno, ¿no?, del Perú, territorio donde, de la jurisdicción del virreinato del Perú, en donde se construyó la República del Perú, partiendo los pueblos aymaras, por ejemplo, en la parte de lo que fue la capitanía de Bolivia, ¿no? Chuquisaca, y la parte de Perú. Hay que prestarle atención porque al parecer esta molestia, esta revuelta va a terminar aglutinando, uniendo a esta nación aymara que comparte o que han sido divididos como si fuesen quesos en diferentes repúblicas, como es el caso de República de Bolivia. En este caso se llama Estado Plurinacional de Bolivia, aunque de plurinacional no lo tiene en cuanto a la reconstrucción de los pueblos y territorios transfronterizos, ¿no?, y la parte del Perú, ¿no? Al parecer ahí se va a constituir una unidad territorial, ¿no?, con conciencia de emancipación, que por cierto, por derecho les asiste a los aymaras, ¿no?, porque nadie tiene derecho a partirlo, mucho menos a subyugarlo a un proyecto político, por lo menos eso es lo que dice los avances en la teoría del derecho internacional de los pueblos a nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Nadie tiene derecho a subyugarlos. Entonces esas realidades están detrás de este gran extendido conflicto, por llamarlo de alguna manera, que al parecer es coyuntural, pero no es necesariamente coyuntural, es estructural en lo que está ocurriendo en el Perú. Y